En el sector desechos tenemos 4 medidas de mitigación. 2 están relacionadas con las tecnologías para la disposición final de residuos sólidos. Una está relacionada con la valorización material del residuo, ¿no? Y otra, una medida con la valorización energética. El ejemplo que les voy a comentar es sobre el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas y los biosólidos, ¿no? Lo que se busca es propiciar el uso de los biosólidos, ¿no? Y el reuso de estas aguas residuales provenientes de las EPS, ¿no? De las empresas prestadoras de servicio. El impacto es importante porque permitiría disminuir la demanda del recurso hídrico. Se va a reducir también el impacto generado por las ciudades. Se refiere a, ¿no? a las descargas de las aguas residuales. Va el aporte, ¿no? a la generación de una agricultura sostenible y menos vulnerable por los cambios de la disponibilidad de los recursos, del recurso agua, ¿no? en su forma natural. Y porque se va a reducir los costos de aprovechamiento de las aguas residuales, ¿no? y de biosólidos. Ahora, el compromiso de nuestro país en el año 2020, ¿qué es lo que estamos haciendo en el año 2020? Esto es un tema importante porque en el marco del Acuerdo de París, los compromisos de los países tienen que ser siempre ambiciosos, siempre tiene que aumentar la ambición. No podemos retroceder en ambición, o sea, no podemos decir, ahora vamos a reducir tanto y ahora vamos a reducir un poco menos. Eso no se puede hacer. Entonces, este año nosotros tenemos como compromiso actualizar y aumentar la ambición de la NDC, o sea, de nuestros compromisos. Y es un proceso en el que estamos trabajando actualmente, porque este año los países tienen que reportar esa información a la Convención. Y la ambición de la NDC también puede traducirse en el sentido de que la información puede ser más transparente, que involucran mucho más actores en los compromisos. Hay una serie de elementos en las que uno puede aumentar de ambición los compromisos de la NDC, ¿no? Y también tenemos o estamos trabajando, ¿no? en un documento técnico para la propuesta de la estrategia a largo plazo al 2050, ¿no? Y una cosa que les quería comentar también es que la ministra, no la actual, sino la que está, Fabiola, la que, bueno, estuvo cuando estaba PPK, cuando participó en la COP25, la ministra en su momento hizo un anuncio de mayor ambición en nuestro país y anunció que como parte de nuestro esfuerzo, de nuestra acción climática, ¿no? el país del 30% iba a subir al 35% de reducción de emisiones. Entonces ahora estamos trabajando en cómo vamos a cumplir ese 35%, ¿no? Entonces ya no es un 30%, sino un 35%. Y es en esta actualización del aumento de la emisión de la NDC en el que se tiene que reincorporar digamos, este anuncio que se ha hecho, ¿no? Creo que hasta ahí es más o menos a grandes rasgos la información relacionada a cuáles son las medidas de mitigación que están formando parte de nuestro compromiso o que ayudarían a cumplir la meta de reducción de emisiones que en un momento fue 30%, pero que ahora
con el anuncio que hizo la ministra que participó en la COP25, estaríamos en un 35%, ¿no? Entonces, no sé si los participantes tienen alguna consulta, algo que quisieran que de repente me explaye más. Ahí les dejo la oportunidad de poder compartir esto, ¿no? Porque este proceso es muy importante para, digamos, para nuestro país y para todos los países, ¿no? Que están, digamos, que forman parte del Acuerdo de París. O tal vez de repente quieran comentar, o si no, tal vez desean que hagamos una pausa de unos minutos. Los dejo también a, a discreción de ustedes, lo podemos conversar. Sí, me gustaría saber. Una pausa no cabría mal. Sí. Le pregunto a nuestro colega que nos está acompañando en la moderación, ¿cuántos minutos podríamos hacer una pausa? Si desean, yo voy a estar aquí. Si alguien quiere hacer alguna consulta puntual, como parte de la pausa, podemos también seguir conversando si desean. Disculpen, no he estado leyendo los chats. Dice, una consulta. La medida de etiquetado debería ir de la mano de una educación al respecto de la población para que sepan esto. Sí, así es. En la ley marco de las Naciones Unidas, ay, ¿qué estoy hablando? Estoy rayando ya. En nuestra ley marco sobre cambio climático, hay toda una sección de la generación de la sensibilización de la información sobre cambio climático. Entonces, hay todo un trabajo que se está desplegando para temas de sensibilización, educación, ¿no? Para poder afianzar todo el tema de cambio climático en los diferentes niveles en los que debe llegar la información, ¿no? Porque todos los programas el cambio de paradigma no solamente es pues de nosotros, ¿no? De los que ya estamos trabajando, sino tiene que venir desde las nuevas generaciones, ¿no? O sea, de los niños. Entonces, entiendo que se está trabajando todo un programa de fortalecimiento de capacidades, tanto en el componente de educación, por ejemplo, ¿no? Para insertar dentro de la currícula todo este tema de cambio climático digamos, para que pueda ser, como usted dice, ¿no? Tiene que ser de forma complementaria, porque de nada sirve implementar medidas si es que el ciudadano no tiene la información también, ¿no? De cuáles son los beneficios, ¿no? Y la información tiene que venir desde el escalón más bajo, ¿no? Desde que inicia la formación, ¿no? Entonces, eso era lo que, discúlpame Adriana, no lo había leído, pero sí, la ley marco es un gran instrumento que va a permitir operativizar digamos, todos los ejes que se necesita para que la acción climática pueda ser completa, pueda ser comprendida y pueda ser realmente implementada, ¿no? Entonces, no respondió No sé si vamos a hacer la pausa entonces, de unos minutos. Sí, sí, ingeniera. ¿Cuántos minutos nos vamos a dar?
Depende de los participantes cuántos tiempo necesitan para que puedan ir de repente a los servicios higiénicos, tomar agua. ¿Pueden comunicarme por el chat, por favor, cuántos minutos de break desean? $15 minutos. 15. Listo, Está bien, entonces, ingeniera Margot. 15. sí, entonces yo voy a estar acá igual, si nos apoyas con en controlar el tiempo, los Claro. 15 minutos. Sí, Listo, está bien, entonces, ingeniera, no se preocupe. listo. De igual forma yo voy a estar acá si alguno de los participantes que quisiera tener una conversación más informal también durante este tiempo, eh, me, me quedo aquí. Listo, muchísimas De gracias. acuerdo. Muchas gracias. Listo. Estaba viendo que nos va a faltar el tiempo. Bueno, a ver. Los demás, los participantes están. ¿Sí? ¿Avanza nomás? Sí, tal vez nos puedan confirmar si ya están. Sí, sí, listo. Muchas gracias, Briseida. Bueno, entonces, hemos ido como paso a paso, ¿no? Primero saber los temas de cambio climático, algunas definiciones de por qué es importante, una herramienta de inventario, porque nos permite definir bueno, es una herramienta que nos permite identificar cuáles son las principales fuentes de emisiones y que a su vez también entonces nos permite priorizar cuáles son los esfuerzos que debemos poner para mitigar las emisiones en esos sectores que son principales, ¿no? Y luego hemos visto algunos ejemplos de medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, y también hemos visto cuáles son aquellas medidas que están siendo consideradas como parte o que van a contribuir a cumplir la meta nacional que tenemos como país en nuestros compromisos denominados NDC ante la convención, ¿no? Bueno, y ahora lo que vamos a ver es, bueno, si vamos a hacer todo este esfuerzo, ¿no? De implementar las medidas de mitigación, y además porque también tenemos que, digamos, mostrar a la comunidad internacional que sí estamos reduciendo gases de efecto invernadero, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a demostrar a la comunidad internacional que sí estamos reduciendo esos gases de efecto invernadero? Entonces, ese proceso de cómo demostrar le denominamos el monitoreo o la medición o el seguimiento de las medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, ¿no? Ahí se me queda pegado el teclado. Entonces, ¿qué es lo que el país tiene en este momento para hacer el seguimiento a las medidas de mitigación? En el marco de la ley marco sobre cambio climático que tiene nuestro país, que fue aprobado pues, en el 2018, la ley y su reglamento en el 2019, se ha creado un sistema para el monitoreo de las medidas de adaptación y de mitigación, que tiene, ¿no?, como objetivo fundamental el seguimiento y reporte del nivel de avance de la implementación de estas medidas de adaptación y de mitigación, ¿no? Entre otros, ¿no? Referido al financiamiento, a los pagos por resultado, las transferencias, a las unidades de reducción de gases de efecto invernadero, el seguimiento de las NDCs, y todo este sistema permite, digamos, hacer seguimiento a todos los componentes que tenemos que finalmente reportar, ¿no? Que es un tema que más adelante les voy a comentar muy rapidito, creo yo. Entonces, el objetivo de este sistema de monitoreo es que vamos a poder generar información sobre el nivel de avance de la implementación de las medidas de adaptación y de mitigación. Vamos a tener información que nos va a permitir evaluar la implementación de estas medidas de mitigación. ¿Cómo vamos? Vamos a poder reportar
el avance de esta medida de mitigación. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de compromisos, ¿no? Ante la Convención y también ante el Congreso y a la ciudadanía, ¿no? Porque hemos dicho que tenemos compromisos, pero hay que, digamos, comunicarlo también, ¿no? Si es que estamos cumpliendo o no, y para reformular, ¿no? Como luego, porque si no estamos cumpliendo, no estamos yendo bien, entonces tenemos que reformular nuestras estrategias o nuestros esfuerzos para poder llegar a la meta, ¿no? Eso es algo que tenemos que comunicar. Tenemos que difundir a la ciudadanía sobre estos resultados, porque ellos son, digamos, los actores principales, la población son los principales, digamos, actores que son los que ven o los que enfrentan el efecto del cambio climático. Así es que hay que dar cuentas de lo que se está haciendo, de lo que se está logrando, ¿no? Y como todo proceso, ¿no? Como que forma parte, que tiene integrado la mejora continua, tenemos que aprender de las lecciones aprendidas, ¿no? Y tenemos que recoger esas lecciones para mejorar el proceso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos qué herramientas tenemos para poder hacer ese seguimiento? En el componente de mitigación voy a mencionar, ¿no? Cuáles son esas herramientas. Como parte del monitoreo, reporte, de la medición, monitoreo, reporte y verificación, ¿no? Son 3 grandes procesos que tenemos que implementar para tener, digamos, cerrado el ciclo de la información que se requiere, ¿no? Por un lado tenemos el infocarbono, que está básicamente referido a la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que constituye, ¿no? la herramienta con la cual los países van a poder evidenciar ante la comunidad internacional el cumplimiento de sus metas, ¿no? También tenemos un Registro Nacional de Medidas de Mitigación, RENAMI, que les había comentado, ¿no? Que es donde están es un registro que, como su mismo nombre dice, ¿no? Ahí es donde se va a recopilar toda la información de las medidas de mitigación que van a contribuir. Todas las medidas de mitigación, las que contribuyen y las que no contribuyen a la NDC, ¿no? También tenemos la huella de carbono Perú, ¿no? Es una herramienta que permite calcular las emisiones de los organismos, de organizaciones, ¿no? Ya es otra escala de organizaciones. Y bueno, también tenemos los reportes a la Convención Marco de las Naciones Unidas, que les voy a comentar también sobre eso. Entonces, las principales herramientas que tenemos son el infocarbono, el Registro Nacional de Medidas de Mitigación y la huella de carbono Perú. Esto constituye básicamente nuestro marco de transparencia, ¿no? ¿Por qué marco de transparencia? Porque bajo estas herramientas nosotros vamos a lograr generar toda la información que se requiere para luego reportarlo a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Y una de las condiciones o uno de los ejes principales bajo este acuerdo, bajo el Acuerdo de París, ¿no? Es que toda la información sea transparente. Entonces tenemos tres grandes componentes, ¿no? El RENAMI, ¿no? Que es el que se articula con el infocarbono, y la huella de carbono. Entonces, en el Registro Nacional de Medidas de Mitigación tenemos 62 medidas gubernamentales ya registradas, que son las 62 medidas de mitigación que hemos revisado en las diapositivas anteriores. En el infocarbono, que básicamente son los 5 inventarios nacionales que ya hemos reportado, y en la huella de carbono, que ya tenemos 236 organizaciones que se han registrado y 91 de ellas que han calculado su huella de carbono. Rápidamente les comento que el infocarbono es el arreglo institucional nacional, ¿no? Por el cual se ha descentralizado la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Ahora antes se hacía a través de consultorías, como todavía en algunos otros países se hace. Ahora en nuestro país se hace de forma descentralizada, quiere decir con el apoyo de los ministerios.
Ahora cada ministerio hace su reporte de emisiones de gases de efecto invernadero, y esto pues está respaldado en una normativa, ¿no? Tenemos el Decreto Supremo 013/2014 MINAN, que es el que establece las disposiciones para elaborar el inventario. Tiene una resolución ministerial que establece cómo se va a elaborar, ¿no? Designa competencias a los ministerios, responsabilidades. Está recogido también en la Ley Marco sobre Cambio Climático, o sea, ahí se recoge esta, digamos, esta función que tiene el Ministerio del Ambiente, como trabajo coordinado con los ministerios, ¿no? Y también se recoge, por supuesto, en el reglamento de la ley, ¿no? Entonces tiene un marco jurídico sólido, el proceso de elaboración del inventario nacional en el país. Es importante porque este arreglo institucional permite que podamos cumplir con los compromisos internacionales de las comunicaciones que tenemos que reportar a la Convención. Como le decía, nos va a permitir medir el cumplimiento de las metas de nuestra NDC, y también, como hemos visto, ¿no? Nos permite identificar cuáles son las principales fuentes de emisión en el país y formular en base a ellas las acciones, ¿no? Para tomar decisiones basadas sobre información confiable, ¿no? Y bueno, lo principal también es que fortalece las capacidades técnicas de los profesionales que están involucrados con el proceso de elaboración del inventario. Este es el funcionamiento de este arreglo institucional, como les había mencionado. Perdón. Estos ministerios son los que elaboran un reporte de emisión y de gases de efecto y remoción de gases de efecto invernadero. Luego el Ministerio del Ambiente recopila cada reporte y genera finalmente el inventario nacional. Y este documento es el que se reporta a la Convención, el marco de sus compromisos, se difunde a través de su página web y de otras, digamos, de otras plataformas de difusión de la información, ¿no? En el marco de este arreglo institucional también este inventario tiene que ser informado, ¿no? O sea, con esta información se tiene que ver la forma, los mecanismos para que esta información pueda llegar a los diferentes niveles, por ejemplo, del sector de educación, ¿no? Y también al Ministerio de Cultura. Entonces, así, digamos, se cierra la cadena de la relevancia de la información sobre, digamos, sobre las acciones que como país y que como ciudadano debemos tener en temas de cambio climático. Bueno, este arreglo institucional viene desde el año 2014 y en este periodo se han elaborado 2 inventarios nacionales, ¿no? Al principio siempre cuesta porque era una nueva forma de hacer las cosas, entonces costó un poco organizarnos, pero luego con el tiempo ya hemos ido, digamos, llegando a familiarizarnos más con este proceso, porque son metodologías, como les había mencionado, un poco complejas. Entonces cuesta, al principio siempre cuesta, ¿no? Y luego ya se va haciendo un proceso, llegamos a un proceso de mejora continua y las cosas se vuelven más fáciles, ¿no? Bueno, por otro lado, como les había comentado, también tenemos una herramienta que se llama Huella de Carbono Perú, es una herramienta voluntaria. Esta herramienta del Infocarbono es solamente con las entidades del gobierno. Esta herramienta, que es voluntaria, es para las organizaciones, ¿no? El otro es para las entidades públicas y estos son para las organizaciones y también entidades públicas, pero es de forma voluntaria. Y lo que hace es, tiene como una herramienta de cálculo, ¿no? Y de reporte de las emisiones que se generan en estas organizaciones y que utiliza la norma técnica
ISO 14064, que es para cuantificación de emisiones de GI. Esta herramienta también tiene un sistema de reconocimiento según la responsabilidad que tiene en la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, y tiene un visualizador de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el sistema de reconocimiento de esta herramienta es son como 4 estrellas, ¿no? Entonces, es como un proceso, son como unas etapas, ¿no? Si una organización mide su huella de carbono, este sistema le da una estrellita por medir. Si esta organización verifica, o sea, respalda que las emisiones calculadas realmente cumplen con las metodologías y con todas las especificaciones, entonces se le da otra estrellita más. Si esta organización reduce emisiones, o sea, luego de haber identificado la cantidad de emisiones, implementa medidas de mitigación y logra reducir de emisiones y acredita esa reducción de emisiones, se le da una tercera estrellita, ¿no? Si esta organización por alguna razón no puede reducir todas sus emisiones, ya sea por un tema tecnológico o lo que fuera, puede compra reducción de emisiones de otras fuentes, por ejemplo, por la conservación de bosques en algún lado, compra esas reducciones, entonces se le llama, neutraliza sus emisiones, ¿no? Y ahí se le da una cuarta estrellita. Entonces, este reconocimiento ya está operativo, este sistema ya está operativo desde el año pasado, y ha habido realmente ha habido una respuesta muy positiva porque ya se tienen, como les había mencionado, más de 200 empresas o organizaciones que se han sumado a esta iniciativa, ¿no? De poder gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esta herramienta tiene como un registro de todas estas empresas y uno puede visualizar quiénes son los que están, digamos, de alguna manera comprometidos en la gestión de gases de efecto invernadero y hasta dónde están llegando, ¿no? El nivel de compromiso se le mide por las estrellas que puedan obtener, ¿no? El estado actual, digamos, son estas 207 organizaciones que ya están inscritas y que 115 ya tienen algún tipo de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, de las inscritas, tenemos, por ejemplo, fuentes de organizaciones de cooperación internacional, también tenemos organizaciones de la academia, hay organizaciones de la sociedad civil, privados, del sector público también, ¿no? Y los que ya vienen reportando en esta herramienta principalmente son del sector privado, ¿no? Entonces esto es positivo porque refleja que el sector privado tiene una participación activa y hay un interés de apoyar al país en este esfuerzo de mitigar las emisiones, de gestionar los gases de efecto invernadero. Por otro lado, también tenemos el Registro Nacional de Medidas de Mitigación. Entonces, esta es nuestra tercera herramienta. Es una herramienta que pone a la vanguardia a nuestro país, ¿no? Porque es la primera plataforma que permite registrar y transferir unidades de reducción de emisiones, ¿no? Y está diseñado de tal forma que está alineado a cumplir, digamos, con las diferentes especificidades que pide el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, esto es como la pantalla de este registro que todavía no está ¿cómo decirse? Ya ha terminado de diseñarse, ya se lanzó también, pero todavía faltan algunas etapas por culminar, ¿no? Para que ya esté como de libre acceso para todos. ¿Cuáles son las características de este registro? Es que permite la gestión de cuentas y usuarios o sea, para que los que vayan a registrar sus medidas de mitigación tengan su cuenta y su usuario, ¿no? Entonces van a estar plenamente identificados. Va a facilitar el retiro, la transferencia y el retiro y la conversión de las unidades de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, porque van a haber algunos proyectos o algunas medidas de mitigación
que van a aplicar a los mercados de carbono, ¿no? Entonces, esas medidas de mitigación van a estar identificadas y van a ser retiradas de la NDC, ¿no? Digamos, de las medidas que van a contribuir a cumplir la NDC. Va a generar reportes, ¿no?, sobre la información registrada y se va a conectar con otras plataformas, ¿no?, de información ambiental que hay en el país. Ahora, ¿quiénes son los involucrados en este registro? Por un lado tenemos los evaluadores, que son aquellas, digamos que son los actores. Este registro va a estar administrado por el Ministerio del Ambiente, entonces va a liderar, digamos, todo el proceso de gestión de las medidas de mitigación en este registro, ¿no? Sobre cuándo. Porque lo que van a hacer es el proponente de la entidad de la medida de mitigación va a registrar su medida en este registro y el Ministerio del Ambiente va a evaluar la información, ¿no?, junto con un comité ad hoc que va a emitir opinión sobre la medida de mitigación, si realmente es aplicable, ¿no? También va a haber un grupo de interés, que son todas las personas que van a tener libre acceso a esta información. Van a haber organismos de evaluación, digamos, que van a validar si hay medidas de mitigación que van a requerir la validación de los resultados de las medidas de mitigación, por ejemplo. Entonces va a haber organismos de evaluaciones y va a haber una entidad receptora, se le llama a esas empresas que podrían ser las que van a comprar esas reducciones de emisiones que van a estar catalogadas o las que van a poder transferir la reducción de emisiones de esas medidas de mitigación, ¿no? Entonces, va a estar todo registrado, identificado, para tener claridad de cuáles son las medidas de mitigación que van a aportar a las NDCs y cuáles medidas de mitigación van a estar, cuáles medidas de mitigación van a servir para que otros países puedan cumplir sus metas, ¿no? Porque esas reducciones van a ser transferidas a otros países. Los beneficios de este registro es que va a facilitar la participación del país a los mercados regulados del Acuerdo de París. Va a haber todo un procedimiento para la solicitud de evaluación y registro de transferencia de estas medidas de mitigación. Se garantiza la transparencia de esta información, que es un componente importante en el marco del Acuerdo de París, que toda la información sea transparente, verificable, ¿no? Y va a contribuir al proceso de medición, reporte y verificación de las NDC del país, ¿no? Entonces, de esta forma, este registro va a permitir que la ciudadanía pueda estar plenamente informado y pueda hacer seguimiento al cumplimiento del compromiso de nuestro país en temas de cambio climático. Esta va a ser una pantalla es la pantalla del registro, y como les había comentado, es un hito en la acción climática porque impulsa la participación del Perú en los mercados de carbono. Esas son las tres principales herramientas que tenemos para poder hacer seguimiento a las medidas de mitigación, ¿no? A las diferentes medidas de mitigación que se van a implementar en el país, y sobre todo va a permitir hacer seguimiento a esas medidas de mitigación que van a aportar a cumplir la meta que tenemos en el 2030, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estas herramientas nos van a permitir registrar información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta información? Esta información tiene que ser reportada, ¿no? ¿Y cómo se reporta esa información? Entonces, en el marco de la convención hay una serie de reportes que contribuyen a que toda la comunidad internacional conozca cuáles son los esfuerzos que los países están llevando a cabo para hacer frente a la acción del cambio climático, ¿no? Y esos reportes se dan a través de las comunicaciones nacionales, de los informes bienales
de actualización, y ahora, y ahora en las nuevas, digamos, acuerdos, las nuevas negociaciones que se han venido dando en la Convención Marco de las Naciones Unidas, se ha establecido un nuevo reporte que se le llama Informe Bienal de Transparencia. Entonces quisiera tomar unos 7 minutos de su tiempo para que tenemos un videíto que la Convención Marco lo ha desarrollado para poder facilitar la comprensión de este nuevo contexto en el que estamos y las formas en las que vamos a reportar. El video tiene 7 minutos. Les invito a que por favor estén atentos, lo revisen, porque enmarca mucho todo este tema del nuevo contexto del Acuerdo de París y los compromisos que tiene el país, sobre todo en temas de reporte, ¿no? Que es el tema que estamos viendo. Entonces lo voy a poner